Alarmados ante estas órdenes, cada uno de los componentes de la legión tebana rehusó de manera absoluta sacrificar o tomar los juramentos prescritos. Esto enfureció de tal manera a Maximiano que ordenó que toda la legión fuera diezmada, esto es, que se seleccionara a uno de cada 10 hombres y matarlo a espada. Habiéndose ejecutado esta sanguinaria orden, el resto permaneció inflexible, teniendo lugar una segunda decimación. Y uno de cada 10 hombres de los que quedaban vivos fue muerto a espada. Este segundo castigo no tuvo más efecto que el primero. Los soldados se mantuvieron firmes en su decisión y en sus principios, pero por consejo de sus oficiales hicieron una protesta de fidelidad a su emperador. Se podría pensar que esto iba a ablandar al emperador, pero tuvo el efecto contrario, porque encolerizado ante la perseverancia y unanimidad de los que demostraban, ordenó que toda la legión fuera muerta, de lo que fue efectivamente ejecutado por las otras tropas, que los despedazaron con sus espadas el 22 de septiembre del 286. ¿Cuántos hombres eran? 6,676 hombres que se mantuvieron firmes en su convicción y que todos fueron descuartizados. Qué tremendo, ¿no, hermano? Dice el siguiente párrafo: Albán, de quien recibió su nombre Albans en Hertfordshire, fue el primer mártir británico. Gran Bretaña había recibido el Evangelio de Cristo mediante Lucio, el primer rey cristiano, pero no sufrió de la ira de la persecución hasta muchos años después. Albán era originalmente pagano, pero convertido por un clérigo cristiano llamado Anfibalo, a quien dio hospitalidad a causa de su religión. Los enemigos de Anfibalo, enterándose del lugar donde estaba escondido, llegaron a la casa de Albán. A fin de facilitar su huida, se presentó como la persona a la que buscaban. Al descubrirse el engaño, el gobernador ordenó que le azotaran y luego fue sentenciado a ser decapitado en el 22 de junio del 287 después de Cristo. Vemos cómo la paciencia, este tercer principio que estamos viendo, la fe, el sacrificio y la paciencia estaban siendo llevados por estos cristianos. Y nosotros también los tenemos que llevar, hermanos. Continuamos con la historia. Vamos a ver otro mártir, Quintín. Ese sí sigue bonito, ¿no? Hasta me dan ganas de ponerle así a uno de mis hijos. Quintín. Era un cristiano natural de Roma, pero decidió emprender la propagación del Evangelio en las Galias con un tal Luciano, y predicaron juntos en Amiens. Después de ello, Luciano fue a Bourg-Maurice, donde fue martirizado. Quintín permaneció en Picardia y mostró gran celo en su ministerio. Arrestado como cristiano, fue estirado con poleas hasta que le dislocaron sus miembros. Este tipo de ¿cómo se puede decir? De martirio, de tortura, se le llamaba potro, y era como una mesa que tenía como unos rodillos a cada extremo, y los lazos amarraban sus manos y sus pies, y de los dos lados jalaban enrollando el lazo y le estiraban las extremidades. Dice más adelante: su cuerpo fue desgarrado con azotes de alambre y derramaron aceite y brea hirviendo sobre su carne. ¿Le ha caído aceite en la mano? Cuando está haciendo burguesitas, ¿qué pasa?
Avienta la carne y salpica. ¿Qué pasa? Sí quema, ¿no? Imagínense, pero desnudo en toda la piel. Exacto. Dice, se le aplicaron antorchas encendidas a sus lados y sobacos. Después de haber sido torturado de esa manera, fue enviado de vuelta a la mazmorra, muriendo allí el 31 de octubre del 287 por las atrocidades que le habían infligido. El cuarto principio que vamos a ver es perseverar. Romanos 2. ¿Cuál es el contexto histórico de, en general, la carta a los romanos? Recordemos que la iglesia de los romanos estaba constituida por judíos y gentiles. El emperador Claudio hizo un edicto en el que expulsaba a todos los judíos de Roma. Entonces la iglesia cristiana en Roma quedó de gentiles. Pero con el paso del tiempo fue quitado el edicto y los judíos volvieron a Roma. Entonces, ¿cuál era la problemática en esta iglesia? Que los cristianos gentiles no hacían lo que los judíos hacían. Entonces había esta discrepancia de circuncídense, de que hagan esto, y los gentiles, ¿por qué lo hacemos? Si seguimos a Cristo, estamos bajo la gracia, y entonces había una disputa. Entonces el apóstol Pablo está desarrollando el tema acerca del evangelio. Es la enseñanza, es el resumen, es la explicación del evangelio más completa que hay en la Biblia. Por eso nuestro pastor nos dice que Romanos es considerada la constitución. Entonces debemos de estudiar Romanos. Entonces Pablo está enseñando que todas las naciones están atrapadas en el pecado. Lo vemos en Romanos 1 del 18 al 32. Todas las naciones están, todas, tanto judíos como gentiles, están envueltos por el pecado. Pero empieza a desarrollar el tema del evangelio. Entonces en Romanos 2 del 6 al 7 dice así: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca del justo juicio de Dios. Y dice en el 7: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces vemos cómo estas personas se mantuvieron perseverantes ante las aflicciones. ¿Le han jalado el brazo? O sea, ha estado, no sé, hay un tipo de juego donde se agarran así varias personas en hilera y Cebollita, ¿no? Es que no me acuerdo su nombre. Y otro equipo, ¿qué trata de hacer? Los está jalando para irlos separando. El estar unidos, el estar perseverando no es algo agradable, ¿no? Porque te jalan, te lastiman. Este personaje, Quintín, no fue agradable, ¿no? El que le estuvieran estirando sus bracitos, ¿no? Hasta el punto de dislocarlos y zafárselos. ¿Sí ha visto la escena de la pasión de Cristo donde están crucificando a Jesús y su mano no queda en el hoyo? ¿Qué hacen? Le dislocan el brazo, ¡pum! Y esa escena no fue nada agradable. Yo hasta lloré. Y la actuación, dice los que desarrollaron la película, que en realidad sí le dislocaron el hombro al actor. Sí se lo dislocaron. Entonces la expresión del actor fue real. Entonces, el estar perseverando en todas nuestras cosas, el perseverar aquí en el instituto no es fácil, hermano. Muchos empezaron en el primer año y ahorita en el segundo año, ¿cuántos quedan? No digamos el nombre de los que no están, pero
sigamos avanzando y esperemos, creemos en fe que van a terminar su licenciatura. Pero ¿quién va a permanecer? El perseverar no es fácil. El perseverar casado con su esposa, los que están casados, no es fácil. Y los casados lo entienden. Es real. Yo, pues, como yo soy... Desarrollamos paciencia ahí. Están desarrollando, están perseverando. Porque si no fuera por el amor de Cristo, ¿qué hubiera pasado de sus matrimonios? De hecho, aplican todos ahí valor. Todo, ¿no? Todo aplica en el matrimonio, ¿no? Creo que ese es el martirio de los cristianos del 2021. El matrimonio. Somos perseguidos. Son perseguidos por sus esposas o viceversa, ¿no? De los dos lados. De los dos lados. Entonces, no es nada fácil. ¿Tú te quieres casar? El perseverar no es fácil, cuesta trabajo. Me pasó que cuando yo entré al gimnasio, no te pases. Haces y al otro día amaneces tan adolorido que dices, mejor me espero una semana y vuelvo a ir. Del dolor insoportable que pasa. Perseverar no es fácil, hermanos. Y estos mártires perseveraron. O sea, porque lo estuvieron torturando, le echaron aceite hirviendo, le pusieron antorchas en los sobacos, hasta que negara a Cristo, y él perseveró en su fe, y continuó y aguantó. La palabra perseverar viene del griego proskartereo. Suena como a Póscar, ¿no? Óscar Flores. Proskartereo. Proskartereo. Significa anhelar, es decir, perseverar constantemente, diligentemente, adherirse. Es lo que les mencionaba hace rato. No soltarse. Te están jalando, te quieren jalar. ¿Qué hace el mundo? Te quiere arrastrar hacia su sistema, a que peques. Pero tú, ¿a quién estás perseverando, adherido? A la vid, que es Cristo. Estas personas estaban siendo jaladas, ellos perseverando y martirizando para que se soltaran de su fe, pero ellos se mantuvieron. Y ese es el cuarto principio que queda en nuestros corazones a través de la historia, porque ya vamos a terminar las persecuciones, ya lo demás ya es más tranqui. Hubieron otras persecuciones, pero estos principios nos sirvan a nosotros, como decía el hermano, lo aplica a su matrimonio. Otros lo aplican en las circunstancias que estén pasando, ¿no? Ya hoy va a dormir en el sillón el hermano. Pero es así, hermanos, debemos de estar perseverando, debemos de mantenernos unidos a Cristo. Que no haya nada, ni siquiera tu esposa, ni siquiera tu esposo o tus hijos que te hagan alejarte de Cristo. Porque estos hermanos que acabamos de leer padecieron horriblemente, sufrieron de una manera que inclusive nosotros no lleguemos a padecer. Pero ellos, a pesar de ese martirio, permanecieron firmes, como buen soldado. ¿Amén o no amén? Amén. Vamos a continuar con la historia. Vamos a la 10ª persecución y última. Esta última persecución fue llevada a cabo por el emperador Diocleciano en el 303 después de Cristo. Diocleciano en el 303.
Bajo los emperadores romanos y comúnmente llamada la era de los mártires, se habla que fueron 2 siglos en los que la iglesia cristiana fue perseguida por el imperio romano. ¿Cuánto es un siglo? 100 años. Dice, fue ocasionada en parte por el número en aumento de los cristianos. O sea, uno de los motivos por los que la iglesia cristiana fue perseguida era porque iba en aumento, iban creciendo. Y por sus crecientes riquezas. O sea que los cristianos en esa antigüedad eran pesudos. Y por el odio de Galerio, el hijo adoptivo de Diocleciano, que estimulado por su madre, una fanática pagana, nunca dejó de empujar al emperador para que iniciara esta persecución hasta que logró su propósito. Entonces, esta 10ª persecución fue motivada por el incremento de los cristianos, otra por el poder económico que tenían, y la otra porque fue influenciado el emperador por una persona pagana para que los persiguiera. Vamos a ver la historia. El día fatal fijado para el comenzamiento de la sangrienta obra era el 23 de febrero del 303 después de Cristo, el día en el que se celebraba la Terminalia. La Terminalia era una festividad que se celebraba a un dios llamado Terminio, así se llamaba el dios, Terminio. Entonces llevaban una celebración pagana a este dios. Entonces, casualmente iniciaron la persecución general en esta fecha, y en el que, como se jactaban los crueles paganos, esperaban terminar con el cristianismo. Y podemos decir con una gran verdad que no pudieron con nosotros, que el sacrificio de nuestros hermanos en este tiempo y sus testimonios permanecen hasta hoy, y nosotros somos su vivo testimonio, porque permanecemos en Cristo. Ahora nos toca a nosotros continuar para que las próximas generaciones continúen en Cristo. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Dile al que está a tu lado, tienes una gran responsabilidad. Ya los que están grandes, pues ya nos dejan a los jóvenes, ¿no? Ya se van ustedes, nosotros. Ya no tenemos que hacer. Ya para qué estudio, ¿no? Dice, continuamos leyendo. En el día señalado, ¿qué día señalado? 23 de febrero. Comenzó la persecución en Nicomedia, en la mañana del cual el prefecto de la ciudad acudió con un gran número de oficiales y alguaciles a la iglesia de los cristianos, donde, forzando las puertas, tomaron todos los libros sagrados y los lanzaron a las llamas. Estaban en una reunión como nosotros y de repente, sobres. ¿Cuál es el siguiente principio que vamos a estudiar? Padecimientos. ¿Por qué padecieron todas estas personas y nosotros tenemos que padecer? No tan grave, pero, o quién sabe, solo Dios sabe, pero pues, de que tenemos que padecer, porque ¿cómo aprendió obediencia a Jesucristo? ¿Cómo? Padeciendo, sufriendo. Primera de Pedro 4:12. ¿Por quién fue escrita esta carta? Por Cefas. Era llamado Simón. ¿Cuál es el contexto? La mayor parte de esta carta estuvo en presencia Pedro, pero quien la escribió fue Silvano.
Él fue el que escribió esta carta. Y esta carta fue dirigida a los cristianos perseguidos en Asia Menor, que es Turquía. El contexto del pasaje es que el sufrimiento es un testimonio de Jesús a los demás. El sufrimiento que nosotros podamos padecer da testimonio de Cristo. Entonces, hermano, eso es lo que el contexto está desarrollando el apóstol Pedro, y nos encontramos con que este sufrimiento nos da esperanza a el futuro regreso de Jesús. En eso nos mantenemos firmes, en que Cristo va a volver. ¿Qué dice Primera de Pedro 4, del 12 al 14? Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Entonces, ¿qué dice Pedro? Gózate, porque estás participando de Cristo. El que tú sufras aquí es esa unión a Cristo. El que tu familia te rechace, te desprecie, tus amigos se burlen de ti, fue lo mismo que le hicieron a Cristo. Dice en Juan 1, a los suyos vino, o sea, su familia, los suyos. Imagínese que usted un día llegue a su casa y le digan, no te queremos aquí, y literal te avienten y te saquen de la casa. ¿Qué sentirías? Feo, ¿no? Fue lo que Cristo padeció, porque era su pueblo, porque eran sus hermanos. Entonces, de hecho, Jesús le dice a los sacerdotes, a los fariseos, si ustedes conocieran a Dios, sabrían que yo he venido de parte de Él, pero como no lo conocen, no saben que yo soy el Mesías. Entonces, sufriendo, nos debemos de gozar, porque participamos de los padecimientos, y eso nos lleva a la revelación de su gloria. O sea, nos esperanzamos en su venida y en que un día vamos a estar con Él. La palabra padecimientos que aquí se menciona viene del griego padsema, como padsema esta respuesta. Padsema, acento en la A. Significa algo que sufre, adversidad o dolor. Entonces, los padecimientos no son agradables, pero nos tenemos que gozar, nos tenemos que alegrar, porque estamos participando en la obra de Cristo. Obvio que si padeces por tus pecadotes, pues ahí sí no, hermano. Es que robé y estoy en la cárcel y estoy padeciendo por Cristo. No, pues fue por tu pecado. Si tú padeces por compartir el evangelio, hay un video que está en internet donde hubo un concierto de metaleros, de rockeros, y va un pastor y les empieza a predicar, y vemos en el video cómo vienen jóvenes y se están burlando de él y lo insultan. Está padeciendo por Cristo. Nosotros igual padecemos por Cristo, no en manera tan grande, pero padecemos por Cristo. De hecho, aprovechando que aquí está el hermano Ángel, en la semana pasada nos contaba un testimonio de que fue con su familia y lo rechazaron y hasta lo golpearon, literal, porque él les compartió, pero él permaneció. Y ese padecimiento que el hermano pasó estaba siendo llamado a que él estaba participando de la obra de Cristo, porque Cristo fue escupido, fue golpeado, le arrancaron su bigote, su barba con las manos, fue desfigurado. Dice la Biblia que no parecía un humano, parecía un animal, algo deformado del padecimiento que Cristo pasó.
Y cada padecimiento, no importando lo grande, lo poco que sea, padecimiento es algo que se sufre. Participamos de la obra de Cristo, hermano. Y nuestros hermanos que estamos leyendo padecieron tremendo, más que nosotros, la verdad. O sea, nosotros estamos bien fresitas. Ellos, de verdad que nos asombramos y nos gozamos también en ellos porque fueron valientes, hermano. Y nosotros tenemos que ser también valientes. Amén, amén. Continuamos con la historia. Dice: esto fue seguido por un severo edicto. ¿Qué había pasado anteriormente? Habíamos leído que el 23 de febrero entraron a las iglesias y ¿qué hicieron? Quemaron todo lo que iba relacionado a Cristo. Y dice: esto fue seguido por un severo edicto, ordenando la destrucción de todas las iglesias y los libros cristianos. La publicación de este edicto ocasionó un martirio inmediato, porque un atrevido cristiano no solo lo arrancó del lugar en el que estaba puesto, sino que maldijo el nombre del emperador por esta injusticia. Era una injusticia y ahorita lo vamos a ver por qué. Una provocación así fue suficiente para traer sobre sí la venganza pagana. Fue entonces arrestado, severamente torturado y finalmente quemado vivo. El siguiente principio que vamos a estudiar es testimonio, porque dieron testimonio. Y nosotros somos llamados a dar un buen testimonio. Usted póngase a reflexionar, ¿está dando un buen testimonio, hermano? No me conteste. Solo usted y Dios lo sabe. Apocalipsis 19. Alguien que me lo busque en la Nueva Traducción Viviente. Primero lo leemos de la Reina Valera y después lo leemos en la otra traducción. Primero, antes de leerlo, ¿cuál es el contexto histórico del libro de Apocalipsis? ¿Quién escribió Revelaciones? Juan, que fue el último apóstol en morir. Fue escrita por Juan a los cristianos perseguidos en Asia Menor. El contexto del pasaje que vamos a leer es que Juan está exponiendo el tema de la caída de Babilonia. Babilonia, Juan lo hace una comparación de que Babilonia son las naciones rebeldes que no quieren seguir a Cristo. Que es 19 del 9 al 10. Lo leemos en la Reina Valera. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. ¿Cuántos van a ser invitados, hermano? Amén. Yo ya tengo mi boleto. ¿Usted tiene su boleto? Amén. Ahora, acá está, ¿no? Que es las arras del Espíritu. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Sobre quién se postró Juan para adorar? ¿A quién? Al ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Alguien que lo lea en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Y el ángel me dijo: escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas palabras son verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos, que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora solo a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Me gustó mucho esta traducción porque dice: la esencia de la profecía, ¿qué es? Dar
buen testimonio de Jesús. Eso es lo que hace la palabra de Dios viva. Nuestro testimonio, hermano. Porque muchos hermanos que hacen, agarran su Biblia y la ponen en su sala y ponen un salmo. Pero esto no sirve efecto si no se hace viva en nuestros corazones. Ching, ya le moví. Bien, testimonio. La palabra testimonio viene del griego marturia en este pasaje. Marturia. Y significa evidencia dada. ¿Qué es testimonio? Dar una evidencia. ¿Nosotros de qué damos esa evidencia? De Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Dar evidencia de Cristo. Nuestros hermanos que estamos leyendo o no dieron testimonio de Cristo. Porque a pesar de que fueron martirizados, ¿qué hacían ellos? Predicaban. Convertían a los demás que estaban a su alrededor, a pesar de que ellos estaban padeciendo. ¿Qué pasó? Ellos compartían, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Me encanta mucho, y un día que esté en el cielo voy a abrazar fuertemente a la mamá de mi papá, a mi abuelita, porque el testimonio de ella fue que le dio cáncer, ya que conocía a Cristo, le dio cáncer de pulmón. Yo me acuerdo que tenía un hoyo aquí en la garganta para respirar ahí. Ya términos médicos con el Jair y la hermana. Y me acuerdo, yo no estaba, ¿no? Porque yo estaba morrito. Pero me contaba mi papá que mi abuelita en el hospital, a pesar de que no, o sea, cáncer de pulmón, no puede hacer muchas cosas, mi abuelita se paraba de su cama y iba a las demás camas con su suero, su oxígeno, y les iba y predicaba. Y cuenta mi papá que una vez fue a ver a mi abuelita y encontró la cama vacía y se paniqueó, no chinga, mi jefa, ¿no? Y la ve en una de las camas y le habla, oye hijo, vente, le estoy compartiendo, es testigo de Jehová, compártele tú porque yo ya me cansé. Hermano, pues sí, ¿no? Pues cáncer de pulmón. Hermano, hasta el último momento de nuestra vida nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo. Mucha gente se está muriendo y cómo vive sus últimos momentos con miedo, desesperado, ¿qué va a ser de mis hijos? Pero como hijos de Dios, ¿cómo debemos de padecer esa última prueba? Con fe, esperanzados, confiando en Dios, que nuestros hijos no son nuestros hijos, son de Dios. Que nuestra familia no es nuestra familia, sino de Dios. Todas las cosas que tenemos no son nuestras, sino de Dios. Así que si nosotros partimos, no nos preocupemos, porque nada es de nosotros. Entonces, hermanos, debemos de dar un buen testimonio. Debemos de dar una evidencia. Y por ejemplo, en este versículo que dice de Apocalipsis, también es algo muy importante, porque Juan cae ante la visión que él está teniendo y se postra. ¿Qué es lo que le dice el ángel? No te postres, levántate, porque la adoración solamente es a Dios, y es algo que comúnmente los cristianos caemos. Vemos algo grande, que alguien está haciendo algo grande, y lo empezamos a adorar, y eso no es correcto, ese no es un buen testimonio. Por eso el ángel le dice, no, párate, porque eso que tú estás haciendo de adorarme está prohibido, no es correcto. Porque nosotros tenemos que tener esa actitud. Sí, podemos ver cosas grandes y fuertes de parte del Espíritu en hombres, pero no por eso los tenemos que adorar. Exacto, porque somos consiervos todos, somos hermanos en Cristo. Todo lo que Dios revele, lo que Dios haga maravilloso, es para adorarlo a Él. Todo, hermano. No es para sentirme yo, ¿no? O para que se sienta alguien, ¿no?
sino es darle la gloria a quien se la merece. Nosotros no nos merecemos nada. Entonces es muy importante eso que dice el hermano. Todo esto, todos estos testimonios que estamos leyendo, nos asombramos de las personas que lo padecieron, pero todo fue Cristo. Todo fue exaltar su nombre. Amén, hermano. Y todo lo que nosotros hagamos sea para exaltarlo a Él. Continuamos con la historia. Todos los cristianos fueron prendidos y encarcelados. Galerio ordenó en privado que el palacio imperial fuera incendiado. Galerio fue un emperador. Para que los cristianos fueran acusados de incendiarios, ¿no? O sea, lo que pasó en Roma cuando Nerón quemó Roma, le echó la culpa a los cristianos, otra vez aplicaron la misma. Incendiaron el palacio real y le echaron la culpa a los cristianos, dándose una plausible razón para llevar a cabo la persecución con la mayor de las severidades. Y de por sí se agandallaban con nuestros hermanos, haciendo esto que hizo, se enfurecieron más. Dice más adelante, comenzó un sacrificio general, lo que ocasionó varios, ahí me equivoqué, martirios. No se hacía distinción de edad ni de sexo. El nombre de cristiano era tan odioso para los paganos que todos inmediatamente cayeron víctimas de sus opiniones. Muchas casas fueron incendiadas y familias cristianas enteras perecieron en las llamas. A otros les ataron piedras en el cuello y atados juntos fueron llevados al mar. La persecución se hizo general en todas las provincias romanas, pero principalmente en el este. Por cuanto duró 10 años, es imposible determinar el número de mártires ni enumerar las varias formas de martirio. Entonces, fue tremenda esta persecución. El siguiente principio, y con este vamos al receso, hermanos, que vamos a ver es la confianza. Vamos a Hebreos. ¿Cuál es el contexto histórico del libro de Hebreos? No se sabe en ciencia cierta quién escribió este libro. Unos dicen que Pablo, otros que Bernabé, otros que Apolos, pero la inspiración fue de Dios. Así que eso es lo importante, no importa quién lo escribió. El contexto del pasaje se está desarrollando el tema de exaltar a Jesús por encima de los grandes personajes bíblicos judíos, ¿no? Porque dice al principio que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, y después desarrolla que Jesús viene del sacerdocio de Melquisedec. Y dice en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Qué tenemos que hacer? Exhortarnos, hermano. Entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Podemos ser engañados por quién? Por el pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Por qué? ¿Cuál principio? ¿De qué principio se está hablando? Antes en el 7 está hablando acerca de la promesa de la vida eterna. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté. ¿Cuál era esa promesa que Dios les había dado al pueblo? La tierra prometida, Canaán. Y es un símbolo de la vida eterna, del cielo. Egipto es el mundo, el desierto es el camino del cristiano, y nuestra promesa, Canaán, que es la vida eterna. Esa es la esperanza del principio que está hablando aquí el autor de Hebreos. Entonces, hermano, permanecieron en confianza. Ese es otro principio, confiados, hermano. No vemos, y eso es lo que dice, ¿no?, la palabra de Dios: bienaventurados los que creen sin ver. No vemos. Unos a lo mejor se fuman 2 toques y ven el cielo, ¿no?, y ven el infierno. Yo no quiero saber nada del infierno. Pero confiamos de que hay algo, de que Dios está. No lo vemos. Sabemos que está por la creación, lo dice en Romanos, que se manifiesta a través de la creación y a través de la vida de cada uno de nosotros, hermano. Yo veo a Cristo en cada uno de nosotros porque hemos sido transformados, porque hemos sido renovados. Nuestra vieja manera de vivir ahora ha quedado muerta y ahora somos una nueva criatura. Ahí se ve Cristo. Por eso ese es el testimonio dar. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Predicamos de alguien a quien no hemos visto. Lo hemos visto a través de cada uno de nosotros, que hemos sido transformados, hermano. Hay una canción de Jesús Adrián Romero, antes cuando era cristiano, cuando se llama Ayer te vi, ¿no? Y está bien bonita esa canción cuando era cristiano. Y dice, ¿no? Ayer te vi, fue más claro que el lado. Te vi en un niño de la calle, en un menesteroso, en un enfermo desahuciado. Ahí recordamos, ahí vemos la excelencia de Cristo, de esa esperanza que no la vemos físicamente, pero la experimentamos y sabemos que vamos hacia allá. Esa es nuestra esperanza. Y todos estos hermanos vivían en confianza, en la promesa de ese descanso. La palabra confianza en este pasaje viene del griego hypostasis. Esta cañona. Hypostasis. Significa sentarse bajo, o sea, soporte o asegurar. Cuando tú te sientas, ¿qué pasa? Pues estás confiando, o sea, ¿qué pasa cuando tú estás en el metro? Estás en un lugar estable. No puedo decir sentado porque pues, en realidad en el metro te van a pisotear. No, y más cuando son las 7 de la mañana en Indios Verdes. Hombre. Su máquina, ¿no? ¿Cómo se avientan? Pero estás quieto en un lugar esperando a que venga el metro. Y es así nosotros. Estar en el lugar. ¿En dónde estamos plantados? En Cristo. Esa es la confianza. Y lo vimos en la mañana con el versículo que leímos de los 2